Bueno, y ahora vamos a tener oportunidad de dialogar con quien es el presidente del bloque de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina Federal, diputado nacional de nuestra provincia, el doctor Pablo Cosiner, a quien como siempre le voy a agradecer la deferencia para atendernos, así que le doy la bienvenida como corresponde. Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, gracias, gracias por atendernos como siempre. Quiero arrancar esta charla con vos diciéndote que realmente lo que fue tu alocución en el Congreso, con lo que se conoce como esta ley, ¿no?, de la donación de órganos, realmente fue, bueno, muy sentida, porque obviamente, bueno, sabemos de esto que te tocó vivir junto a tu familia, pero quiero felicitarte porque lo hiciste en un excelente nivel, según mi criterio, Pablo, contando tu experiencia personal, pero no llevándolo a un contexto del que tenía que ser, así que la verdad que fue un orgullo escucharte, te lo quiero decir públicamente, Pablo. Bueno, te agradezco, Daniel, la verdad que no fue fácil en el sentido Obvio, de que claro. La verdad que lo pensé mucho. Yo, como dije ayer en el discurso, no soy partidario de los discursos autorreferenciales en política, ¿no? O sea, de tratar de justificar una posición a partir de una referencia personal siempre. Pero en este caso, la verdad que después de pensarlo, decidí hacerlo porque me parece que era la mejor manera en la cual uno podía aportar al debate de esta ley tan importante como es la ley Justina, o la ley que regula todo el sistema de procuración y de donación de órganos en la Argentina. Entonces me parecía que contando la experiencia personal respecto a lo que hemos tenido que pasar con mi familia, con la pérdida de un hijo, justamente en la situación de una espera a un retrasplante, y me parecía que bueno, que era la manera en que yo podía aportar, además de que había estado trabajando durante varios años en tratar de instalar esto en el Congreso, y la verdad que no se había dado, y bueno, a partir de lo que le pasó a Justina y la pelea de sus padres, se pudo destrabar esta discusión que creo que le va a aportar mucho a la Argentina. No me cabe duda que si esta ley se respeta y se reglamenta tal cual está planteado, el objetivo, la Argentina va a pasar a ser un país a la vanguardia de la política de procuración y donación de órganos, que es lo que más o menos se buscó. Así que te agradezco tus palabras y bueno, la idea era esa, ¿no? Es decir, bueno, que tratar de colaborar para que no le pase a cientos y cientos de familias lo que nos ha tenido que pasar a nosotros. Claro. Yo ponía como ejemplo también lo que le ocurrió lamentablemente a una querida amiga y colega, también amiga tuya, Mónica Petrocelli, ¿no? Obviamente. Padeció lo mismo. Exactamente. Yo, por ahí hay mucha gente que no conocía el caso mío. Yo nunca, salvo que me lo pregunten, nunca lo instalaba dentro de lo que fue incluso mi carrera política. O sea que hay gente que se enteró en su momento, otra no. A mí me tocó perder a mi hijo cuando era ministro de gobierno. Claro, sí, y unos meses antes incluso de comenzar la campaña. O sea que tuve que realizar la campaña del 2011 todavía casi en una situación de duelo, ¿no? Y mucha gente eso no lo sabía. Con esa terrible carga. Así que fue duro, pero como el único remedio para afrontar esta situación es el tiempo y el acompañamiento. Quizá el hecho de haber transcurrido 7 años ya de esa situación me ha permitido hacerlo en ese tono que decís vos, ¿no? Creo que si alguien tenía alguna duda después de escucharte, por eso fue unánime, ¿no?, el apoyo. Así que bueno, bien ahí, Pablo. Bueno, Pablo, tengo pocos minutos, pero yo quería puntualmente hacerte una consulta a vos respecto de esto que apareció el lunes, el feriado. Esto que habló el doctor José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba, y que se autopostula, porque así lo hace, se autopostula como un presidente de la transición.
Y dice de la Sota, yo quisiera ser presidente de los argentinos en un solo mandato para hacer lo que hizo Adolfo Suárez junto con el Pacto de la Moncloa en España y resolver de una manera en un solo periodo, en un solo mandato presidencial, hacer todo lo que es necesario hacer en Argentina, en todo sentido, sin tener que estar pensando en pagar costos políticos. Lo que dice de la Sota, se lo pregunto a un político como vos, Pablo, ¿cómo te suena? ¿Cómo te suena? ¿Qué te parece? Mira, dos cosas. Que alguien piense en afrontar las cuestiones que hay que hacer en la Argentina sin pensar en los costos políticos personales me parece bien. No es común en la Argentina. Después, si es de la Sota o es otro dirigente, habrá que ver en el camino. Me parece que de la Sota tiene una trayectoria y una autoridad política que le permite poder plantearse como una alternativa para los argentinos. Estamos construyendo el mismo espacio, digamos, con la gente de Córdoba, con Schiaretti, con los gobernadores. Después se verá, creo que nosotros tendremos que tener la capacidad de poder definir quién es el político que representa este peronismo federal, que mayor proyección tenga y que realmente sea el más competitivo en el 2019. No sé si será de la Sota o será otro. Nosotros tenemos mucha expectativa, o un grupo de dirigentes, no solamente de Salta, sino en muchos lugares del país, que tiene mucha expectativa que ese dirigente pueda ser el gobernador de Salta, Urtubey, pero habrá que ver, ¿no? Yo me parece legítimo que él pueda tener esa expectativa por la trayectoria que tiene, por la experiencia, por la capacidad demostrada como gobernador de Córdoba en varias oportunidades, por el proyecto que han tenido en Córdoba. Creo que es una de las alternativas que el peronismo pueda plantear. No creo que sea la única, pero el hecho de decir, bueno, en la Argentina que hay que hacer cosas, que hay que decidir hacerlas sin escatimar costos políticos, me parece bien. Lo que pasa es que también sería bueno que en la Argentina se empiecen a hacer cosas que tengan que ver con las necesidades de la gente, y en eso el tema de los costos políticos, cuando uno hace cosas que beneficien a la gente, al contrario, no es que pague costos políticos, sino que creo que la gente lo termina reconociendo. Ahora, ¿vos crees que están dadas las condiciones tal cual lo plantea de la Sota como para recrear acá en la Argentina un pacto de la Moncloa al estilo del que se hizo en la España apenas terminó el gobierno de Franco con Adolfo Suárez, y el acuerdo de los partidos políticos como para decir, encaremos en el periodo del gobierno de Suárez, resolvamos todo, hagamos todo lo que tengamos que hacer y de ahí recién vayamos para adelante con lo que plantee cada partido político? ¿Crees que en la Argentina de ahora están dadas las condiciones como para hablar de eso? Mira, yo te digo, Daniel, algo con profunda sinceridad. Creo que la Argentina no es viable si por lo menos la mayoría de los dirigentes políticos no empiezan a plantear un esquema de unidad nacional, ¿no? Y esto es tratar de ponernos de acuerdo en 5 o 6 puntos esenciales en donde se pueda coincidir y avanzar. Lo primero, que no sé si será igual o no que el Pacto de la Moncloa o que otros pactos, por ahí la referencia es buscar algunos puntos de unidad que a la Argentina le hace falta reconstruir, y lo primero es salir de la grieta, pero la grieta hoy no es de la política solamente, es de la sociedad en general, ¿no? Digamos, parece ser que en la Argentina siempre la discusión de un tema te obliga a ponerte en un extremo o en el otro, y si te pones en un lado sos totalmente o automáticamente enemigo del otro, y me parece que hay que empezar a cambiar el lenguaje y la manera de ver la discusión de los temas en Argentina. Yo creo que urge hacer algo que el presidente Macri cuando asumió lo prometió, pero no lo cumplió porque le terminó ganando el esquema político coyuntural. Él se encargó de profundizar la grieta para tener competitividad. Entonces, vos fíjate que siempre en el esquema del gobierno está o nos apoyan a nosotros, o vuelve el pasado, o la referencia permanente al pasado, que la gente ya lo saldó, ya votó, ya eligió, ya castigó a quien creía que tenía que castigar, pero tenés que salir alguna vez de ese tema. Yo creo que sí coincido en que la alternativa política en Argentina que viene necesariamente va a tener que incluir
una idea de un proyecto de unidad nacional, que no quiere decir uniformidad. Unidad nacional quiere decir sentarse a dialogar entre las fuerzas políticas y tratar de ponernos de acuerdo en 5 o 6 puntos esenciales que necesita la Argentina para salir adelante. Bueno, lo que planteó, no sé si, me imagino que sí, tuviste oportunidad de leer esa extensa, bien profunda entrevista que le hace el diario madrileño El País, el diario español El País, al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Y bueno, él allí plantea, ¿no? Dice, Macri privilegió el enfrentamiento con Cristina y hoy esas son las consecuencias. Y cuando sigue desarrollando algunos temas, bueno, profundiza esto que vos acabas de decir justamente, Pablo. Ahora, hay voluntad dentro de lo que es el peronismo, no hablo del kirchnerismo, del cristinismo, hago diferencia de eso. En lo que yo llamo la Liga de los Gobernadores, el bloque que vos presides en el Congreso, el bloque que preside Pichetto en el Senado, como para avanzar en esto, ¿cuál es la lectura que desde el peronismo? Sí, absolutamente sí. Porque lo vemos, lo hablamos. Yo participé de una reunión de algunos gobernadores la semana pasada en la Casa de Entre Ríos, hace 10 días. Estaba el gobernador Urtubey, Bordet, Schiaretti, Pepo, Bertone, también estaba el senador Pichetto, y se habló de la gran preocupación que hay hoy en la situación que vive la Argentina, en la perspectiva hacia el futuro, y que la Argentina y el peronismo debe ofrecer no una avenida del medio, sino yo le llamo una autopista que pase por arriba de la grieta y reconstruya una política de diálogo en nuestro país. Creo que Macri perdió la oportunidad histórica porque él vive referenciando una discusión contra Cristina y me parece que era la oportunidad que él salve esa situación y construya hacia el futuro en un marco de unidad y saber escuchar y incluso escuchar las propuestas de quien piensa distinto de él. Me parece que ha perdido esa oportunidad y hoy está preso de esa situación. Se ha quedado con una falta de confianza que la mayoría de los argentinos tiene y que creo que es por eso. Se dejó llevar por una cuestión netamente coyuntural en vez de tratar de tener una visualización mucho más profunda hacia el futuro. Yo creo que hay una generación nueva también en el peronismo, Bordet, Uñac, el mismo Urtubey, el mismo Mansur, y otra que no es tan nueva en cuanto a la generacional, como puede ser Schiaretti, pero con una profunda vocación de hacerlo. Pero en el caso de Córdoba está el ex vicegobernador Martín Yayora, que también es compañero mío de bancada. Me parece que el caso de Roxana Bertone, de Tierra del Fuego, me parece que el gobernador Casas también de La Rioja. Hay una generación de políticos del peronismo que aprendió de los errores que hemos cometido, porque eso es fundamental. Me parece que una de las cosas que como peronismo tenemos que incorporar profundamente a nuestro vocabulario es la palabra humildad. Mucho tiempo se pensaba que la Argentina sin el peronismo no podía vivir y la sociedad demostró que puede votar otra cosa y que puede gobernar otro sector político más allá de las profundas diferencias que tengamos, y eso que ha pasado en Argentina nos obliga a reconstruirnos a nosotros. Yo creo que de esa humildad que debe tener el peronismo hay que reconstruir otra opción distinta a la del actual presidente Macri, porque la política es tan dinámica que hace pocos meses, después de octubre del 2017, todo el mundo pensaba en la reelección de Macri, y después de Macri quién venía, y hoy el gobierno presenta tal vulnerabilidad que nadie se anima a predecir qué va a pasar el año que viene. Yo hacía una columna el lunes hablando de lo que es acá la situación en Salta, y hacía referencia ahí en esa columna a lo que estuve charlando con dirigentes particularmente de lo que es el Partido de la Victoria. Sí. Y los del Partido de la Victoria, concretamente José Antonio Vilariño, Sergio Liavi y otros dirigentes como el arquitecto Fernando Juan y demás, me decían: nosotros tenemos la obligación de recrear peronismo. Te hablo de acá de Salta, pero lo podemos trasladar a un poco también al plano nacional, porque ni Urtubey ni Gustavo Sáenz
decían concretamente, y de hecho lo pongo ahí en la columna, ellos abandonaron las banderas del justicialismo. Nosotros somos los que encarnamos en verdad el justicialismo que hoy ellos lo abandonaron. Ese es el discurso al menos que desde el Partido de la Victoria levantan. Bueno, yo te decía que una de las cosas que como peronistas tenemos que aprender a incorporar es la palabra humildad. Y una de las cosas que yo creo que hay que abandonar es que uno solamente sea el capaz de representar a tal o cual idea. Yo no le puedo negar ni a Urtubey ni a Gustavo Sáenz su definición como peronista. En el caso de Gustavo creo que él ha optado hoy, aún siendo peronista, por compartir un espacio político con el presidente Macri. Yo no comparto esa posición, con lo cual si él sigue encolumnado con el presidente Macri seguramente no van a transitar juntos, ¿no? El mismo espacio. Claro. Con el caso de los compañeros del Partido de la Victoria, ellos en su momento decidieron construir otra opción política, ojalá que en la alternativa que viene del 2019 podamos volver a encontrar, pero yo digo, decir quién abandonó o las banderas, es que nos puede retrotraer a discusiones que creo que ahora no tienen sentido. O sea, yo digo, en el caso de los gobernadores, de Urtubey y el resto de los gobernadores, nuestra posición como peronista no es ni mejor ni peor que otra, es distinta porque tenemos la responsabilidad de gobernar. Obviamente que es más fácil no tener responsabilidad de gobierno, que sentarse en la vereda de enfrente y decirle al que gobierna está todo mal y tirar piedras para que al otro le vaya mal para poder tener opciones en una elección que viene. Es lo más fácil. ¿Es lo más conveniente? No, creo que no, porque como yo digo, discuto en Buenos Aires, yo vengo al Congreso, doy mi discurso, discuto las leyes, me vuelvo a Salta y tengo que ayudar a gobernar. No termina mi tarea. Claro. En otro caso, otros diputados nacionales van, hacen el discurso, se vuelvan a su casa y son oposición. Entonces no tienen esa responsabilidad que tenemos nosotros porque, digamos, es lindo cortar cintas cuando te invitan a una obra. Ahora también tenés que hacerte cargo de llevar adelante esa gestión de gobierno que corta las cintas. Y eso tiene dificultades, y hay que asumir costos políticos. Entonces, me parece que esa también es la historia, hay que contarla completa, ¿no? Entonces, yo no coincido en esto de levantar el dedo acusador y decir soy el único que levanta las banderas de tal o cual idea. Me parece que no es así. Ahora, uno puede tener diferencia en cuanto a los posicionamientos políticos. Yo sería sincero si lo cuestiono a Gustavo Sáenz como peronista o que no siente como peronista. No sería sincero, porque conozco de su historia y conozco qué es lo que piensa. Ahora, sí no coincido que él hoy esté encolumnado con el presidente Macri. Y yo creo que hay que empezarle a sacar dramatismo y tensión a las relaciones en la política, porque si no le estamos tensionando a la sociedad que tiene problemas, todavía nosotros la tensionamos más todavía. Me hacía acordar cuando dialogaba con ellos, en base a eso te repito, está hecha la columna. Yo decía, me hace acordar allá por el año 83 cuando los que eran militantes, ¿no?, muy jóvenes del peronismo, donde tengo muchos amigos por supuesto, andaban con una especie de peronómetro en la mano, ¿no? Entonces aparecía uno y decía no, porque Perón, y ahí nomás le ponían el peronómetro y decían a ver, vos sí, vos no. Me hacía acordar esos tiempos, que creo que como vos bien decís, Pablo, han quedado muy atrás. ¿Quién está en condiciones de levantar Lógico. un dedo acusador? Claro. Me parece que no, pero aparte todos nos conocemos, sabemos qué es lo que piensan, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos compartido muchas veces espacios. Yo no creo que hayan cambiado la manera de pensar. Sí creo que por ahí vos tenés diferencia en encuadramientos coyunturales, digamos. Yo ni a José Vilariño, ni a Oso Leavi, ni a ninguno de esos compañeros no le cuestionaría nunca su pertenencia al peronismo. Por ahí no coincido hoy en el encuadramiento coyuntural de la política, porque por ahí creo que el peronismo tiene que darse la oportunidad de construir una instancia superadora a las distintas referencias políticas nacionales que hubo, y entendiendo que si hoy en Salta tenemos una referencia política nacional importante como Urtubey, ¿para qué buscarla afuera? Pero bueno, pero eso no implica que yo les desconozca su peronismo. Entonces, eso no tiene sentido, decir, bueno, voy a anular a dirigentes acusándolo que no son peronistas porque no comparten la posición coyuntural que hoy puede tener la política.
Me parece que ese es el camino. Muy cortito porque me quedan 3 minutos del programa. Se viene la discusión del presupuesto 2019 y el presidente Macri permanentemente hace referencia a eso, exhorta a los gobernadores, cuenta indudablemente con la idea de que Juan Manuel Urtubey sea uno de los que lo esté apoyando, pero la discusión la van a tener que dar ustedes en el Congreso. ¿Cómo pinta? En 2 palabras, Pablo. En 2 palabras, mira, en el 2011 nosotros cuando gobernábamos fuimos muy críticos de la oposición porque siendo mayoría en el Congreso dejaron al país sin presupuesto. Con lo cual nosotros tenemos la obligación de hacer todos los esfuerzos, aún pensando distinto, para que la Argentina tenga su presupuesto el año que viene. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo y ver de qué manera el acuerdo que ha firmado el gobierno con el Fondo Monetario no condiciona una chica y un ajuste que tengan que pagar los sectores más vulnerables y las provincias. Y por ahí creo que va a pasar la cuestión. A mí me preocupa el condicionamiento que puede implicar al presupuesto de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Pablo, seguramente lo vamos a continuar al tema como lo hacemos siempre la semana que viene, ya en el ámbito parlamentario propiamente dicho. Te agradezco la gentileza de siempre con nosotros, Pablo, te mando un fuerte abrazo y seguiremos en contacto como siempre. Un fuerte abrazo, Daniel. Hasta luego. Hasta luego.